Amigos, bienvenidos. Seguramente usted habrá escuchado mucho durante las últimas semanas hablar sobre la posible legalización de la marihuana en Ecuador. Hay que decir claramente que esto no es cierto. Lo que se discute ahora mismo en la Asamblea Nacional es la posibilidad de autorizar el uso de cannabis medicinal, es decir, de extraer las propiedades terapéuticas de la planta, que no es lo mismo que permitir el uso recreativo de la marihuana. A continuación, María Cecilia Largacha lo explica a fondo en el siguiente informe. Hablar del cannabinoide medicinal no tiene nada que ver con el problema de adicción. Son dos cosas completamente distintas. Y en este país, ¿quién me da las garantías? Si estamos tratando un problema de los opioides con la H y todavía no se ha solucionado, y resulta que los jóvenes todos van a creer que tienen Parkinson, todos van a creer que tienen cáncer. Lo vieron con mucho tabú. ¿Cómo se maneja el tema cannabis medicinal? Lo ven como tabú. Es una asociación tan común que ya está arraigada en la mente de millones de personas. Cannabis igual a marihuana. Marihuana igual a droga. Droga igual a perdición. Y tal vez por eso, por esa asociación automática, pensar en el cannabis como algo diferente genera polémica. Pero eso es justamente lo que ahora mismo ocurre en Ecuador. Desde la Asamblea se plantea un proyecto que obliga a pensar en el cannabis como una planta capaz no solo de drogar a la gente, sino también de curarla o por lo menos de mantener algunas enfermedades bajo control. En el caso de la bebé, por decir, si la niña convulsionaba de 100 convulsiones, vamos a hablar de un 100%, esto la ha retenido al 90%. O sea, y ese 10% que queda ya no es una convulsión propiamente de sacudirse, por así decirlo en este término, sino es como un espasmo que le da. Alejandrino está hablando de Gia, su única hija, que ahora tiene 6 años. La niña tiene una enfermedad que aún no está diagnosticada y que le ocasiona convulsiones, entre otros síntomas. Ella no habla, tiene dificultad para caminar, pero camina. No juega con otros niños, no interactúa como cualquier otro niño. Pero el problema más grave fueron las convulsiones, porque las convulsiones, como te contaba, según los especialistas, es como recibir una descarga eléctrica de 220 o más potente. Entonces, los niños las personas quedan muy desgastadas después de esto. Tanto que él y la madre de la niña decidieron dedicarse por completo a tratar de ayudar a su hija. Cuenta que visitaron tantos neurólogos que perdieron la cuenta, que sometieron a la niña a todo tipo de exámenes y que le dieron cuanta medicina los médicos le recetaron. Pero nada sirvió. Perdió el apetito, perdía el sueño, pasaba drogada, textualmente, pasaba soñolienta, histérica. Entonces, y mi hija no es así. Los padres empezaron a investigar y llegaron al cannabis. Se encontraron en internet con el caso de una niña cuyas convulsiones cesaron tras ser tratada con aceite de cannabis y decidieron probar. Pero ¿cómo probar si en Ecuador el aceite de cannabis no es legal? Me valí de familiares, de amistades que venían de Estados Unidos cuando detectan marihuana en el aeropuerto, simplemente lo quitan y hasta pueden meter preso a la persona que lo trae porque no está legalizado. Entonces, lo que se hizo fue que se escondía el frasco en medias, en ropa interior, en zapatos. De esa forma se lo traían y me llegaba a mis manos. Pero de todas maneras era un riesgo, no se sabía si iba a llegar o no. El costo también era elevado, costaba $180 el frasco del aceite que me duraba un mes. Pero milagrosamente Gia dejó de convulsionar por 7 meses. Ella no tuvo convulsiones. A los 7 meses, el aceite de cannabis comenzó a perder eficacia y la niña convulsionó nuevamente. Tuvieron que volver a la medicina tradicional y la historia se repitió. Gia volvió a estar irritable, adormecida todo el tiempo, sin apetito. Y lo peor, las convulsiones no cesaron. Hasta que alguien les recomendó a un proveedor local. Una persona que en Guayaquil producía el aceite de cannabis y lo vendía clandestinamente. Lo compraron, se lo suministraron a la niña
y oh sorpresa, sus convulsiones volvieron a bajar de nivel. O sea, es un paliativo, ha sido un paliativo el tema del aceite. No es que le cura la epilepsia, pero ella no respondía a estímulos, no respondía a su nombre, estaba desconectada totalmente del mundo. Y ahora sí, ahora se conectó. ¿Cómo culpar a estos padres por tratar de darle a su hija una mejor calidad de vida? ¿Cómo decirles que para no violar la ley, deberían de seguir tratando a la niña con las medicinas tradicionales, aunque convulsione y se desconecte del mundo? De nada serviría decírselo porque ellos continuarían haciendo lo que sienten que es mejor para Gia. Aunque sí quisieran poder conseguir el aceite libremente, poder acceder a él como si se tratara de cualquier medicina. Si nosotros, los padres, los que padecemos este problema, lo usamos de manera experimental, imagínense si tenemos el apoyo de una persona entendida en el tema, que investigue, que vaya más allá y que nos pueda decir a través de una consulta con un recetario, mira, dosifícale tantas gotas, esto le va a hacer así. Este es el efecto que causa el cannabis en el cerebro de la persona. O sea, esa es la explicación que quisiéramos tener. Nosotros los médicos que nos basamos en evidencia científica no podemos estar escuchando argumentos empíricos o situaciones personales de que a una persona le curó esto, porque la marihuana no cura nada, es paliativa, es paliativa. La doctora Sagniay es psiquiatra y se especializa en adicciones. Sabe por su trabajo diario el daño que las drogas pueden causar. Incluso el día en el que la visitamos nos esperaba en su oficina con un grupo de personas que, según nos contó, tenían parientes adictos a la marihuana. Le pedimos no mezclar los temas. De lo que queríamos hablar era del cannabis medicinal, no de la marihuana recreativa. Pero ella asegura que aprobar una podría abrir la puerta para fortalecer la otra. ¿Cómo usted va a dar este tema a manejar, que se está manejando en una asamblea, en donde son personas que no tienen conocimiento, que están repitiendo argumentos que les conviene? Creen que lo cura todo, que les sirve para tal enfermedad, que les sirve para esto, y repiten. ¿Y qué va a pasar con los jóvenes? ¿Cómo va a socializarse esto entre los jóvenes? ¿Qué pasó con la tabla? Se socializó de la misma manera equivocada y los jóvenes pensaron que se podía legalizar. Al hablar de marihuana medicinal, los jóvenes entenderían que está legalizado. Entonces, mi preocupación aquí es con los adolescentes. A ella le preocupa en particular un aspecto, la posibilidad de que se permita no solo recetar, sino también sembrar cannabis. ¿Por qué arriesgarnos cuando podemos importar el medicamento? Tenemos el Sativex. Encantada lo prescribiría para las náuseas de que produce el cáncer o para el glaucoma. ¿Por qué arriesgarnos? No hay la necesidad cuando tenemos un tremendo problema con la droga H en este momento en el Ecuador. Déjeme ver si entiendo. Entonces, ¿no está usted en contra de recetar cannabis medicinal en algunos casos? Está con dudas de lo que en este país se puede hacer con esa, digamos, con esa libertad. Así es, solo si estuviera aprobada por la Federación de Drogas Americanas, que es el organismo que aprueba los medicamentos. Son 10 años que se demora en sacar un medicamento al mercado. Entonces sí, la recetara, pero aquí en este país, ¿quién me da las garantías? ¿Qué dice exactamente el proyecto de Código Orgánico de la Salud que ahora mismo reposa en la Asamblea con relación al cannabis? Lo primero es explicar lo que no dice. No habla de legalizar el consumo de la marihuana, tampoco de permitir que la gente siembre libremente la planta o de que cualquiera pueda ir a la farmacia a comprar un medicamento con cannabis. Lo que dice es que podrán prescribir medicamentos con cannabis únicamente los profesionales de la salud que sean autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional, que solo podrán vender esos medicamentos los establecimientos y servicios farmacéuticos autorizados y que los pacientes que accedan a esas medicinas serán registrados debidamente y reportados ante la autoridad de salud. Y sí, también habla de sembrar la planta. Dice que la Autoridad Sanitaria Nacional otorgará las licencias para la siembra, cultivo, cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación con fines medicinales y terapéuticos. No cualquiera puede coger y plantar en el patio de su casa. Tiene que tener, obviamente, los permisos específicos y cumplir con ciertos requisitos. Y estar sujeto al control posterior. Lo más importante del cultivo, no solamente es que cultiva, es que no se desvíe. Es que la producción, la cantidad que se produce, luego se reporte cuánto se produce y que eso se destine solamente para el uso medicinal. Y ese control, insisto, el Ecuador ya lo hace para otras sustancias. Y bien, podremos y deberemos, si es que la ley así lo estipula, implementar los mecanismos. La ministra está convencida de que si el cannabis medicinal se aprueba, el Estado cuenta con los mecanismos de control suficientes para evitar que se malutilice el producto
Y lo dice basada en que ya ahora hay sustancias sujetas a fiscalización, que circulan legalmente en el país y que son controladas sin mayores problemas. Nosotros controlamos los llamados precursores de las drogas, que son sustancias que se pueden utilizar para teñir ropa, que se pueden utilizar para uso industrial, pero cuando son desviados se utilizan para la síntesis química de drogas. El Ecuador hoy por hoy ya controla este tipo de sustancias y lo controla muy efectivamente. Sin duda alguna es un riesgo. Es un riesgo y es la responsabilidad del Estado buscar los mecanismos para generar el control. Pero decir que vamos a limitar el uso medicinal basado en evidencia científica, una necesidad de salud para un grupo poblacional específico, para una indicación específica, porque tenemos miedo que no vaya a controlarlo bien el gobierno, entonces habrá que exigir que el gobierno y las instituciones controlen bien. La ministra habla de evidencia científica, porque Ecuador no es ni de lejos un país pionero en estos temas. El cannabis medicinal ya está aprobado en Perú, Colombia, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Puerto Rico, por mencionar países solo de América Latina. Sin embargo, el hecho de que aquí no haya una legislación no significa que no exista ya un mercado creciente de cannabis medicinal. Los productos se venden, se anuncian en redes sociales, se distribuyen en una especie de red no tan clandestina y que le vamos a mostrar en un momento más. Al volver, la segunda parte de esta investigación acerca de las terapias con cannabis. Esto es Visión 360, periodismo con pasión. Ya regresamos. La planta de cannabis tiene cerca de 400 componentes, pero cuando se habla de cannabis medicinal, generalmente se habla de uno solo, el cannabidiol o CBD. Ese es el componente que tiene propiedades terapéuticas, el que calma las náuseas después de una quimioterapia, el que alivia dolores o el que ayuda a quienes, como esta familia, habían perdido toda esperanza de llevar una vida normal. Sinceramente, yo como familiar ya no podía, ya no sabía, porque si no le daba en el baño, le daba dormido, estaba escribiendo, estaba comiendo y estuvo fuera de mi alcance, sinceramente, que yo lo único que yo le decía al doctor es que son incontables, son incontables. Chang tiene epilepsia refractaria, lo que le ocasiona convulsiones tan seguidas que, como su esposa explica, eran imposibles de contabilizar. Ella es médico, pero aún así no encontraba la manera de ayudar a su esposo. Un día asistió a una charla en el Colegio de Médicos. La daba un doctor guayaquileño. Las propiedades del cannabis medicinal. Y me quitó toda esa idea, todo ese tabú que yo tenía, que marihuana malo, no. Así que decidió probar. Ella había visto en el internet que era casi mágico, que a algunas personas les quitaba las convulsiones inmediatamente. Con su esposo no fue exactamente así. En la primera semana, toda la primera semana convulsionó. Él le dio las crisis, no convulsionó, porque él tiene crisis focal. Le dio la crisis. Pero a partir del 6º día, hubo un periodo de 14 o 12 días que no le dio ni una crisis. Pero ya empezó a darle solo una vez al día. Entonces yo dije, esto está resultando. Ella comenzó a darle el aceite a su esposo en julio y hasta ahora, aunque las convulsiones no han cesado completamente, siente que ha habido una enorme mejoría. Él mismo dice que aún no lo puede creer. Y tenía que salir a la calle con temor, pero ahora también siento con temor, porque todavía no me pasa un año. Pero sigue tomándolo porque no solo ha reducido el número de crisis, sino que le ha permitido dejar los anticonvulsivos que también le producían efectos secundarios. Son apenas unas gotas al día y el aceite lo consiguen aquí, en Ecuador. De hecho, conseguir aceite de cannabis en Ecuador no es para nada complicado. Nosotros tenemos muchísimas personas que consumen nuestras gotas y puedo decir que... En muchos casos. ¿Ustedes producen el aceite? No. No. Nosotros no lo producimos, nosotros lo traemos. No lo producimos, ¿por qué? Porque al ser ilegal sembrar y cosechar aquí, no podemos tener un producto de calidad, ¿verdad? Hay muchas personas que lo venden aquí, sí, o sea, libre albedrío, ¿no? Pero nosotros traemos el aceite de afuera. De un laboratorio. De un laboratorio extranjero.
trabajan ustedes? Quiero decir, supongo que no son médicos. ¿Cómo trabajan ustedes No. para poder Somos cosificar? médicos, pero de planta ancestral. Exactamente. O sea, Es nosotros una planta. tratamos a personas, pero sin una bata y sin un diploma, nada más. Y no solo hay quien le importa como ellos, también hay quien lo produce como ellos. Por ejemplo, este que estamos haciendo es, como tiene THC también, pues sirve para cáncer también, problemas de sueño, Alzheimer, ¿cómo se llama cuando? Artritis, artrosis. Mencionan el THC, que es otro de los componentes de la planta de cannabis. Así como hace un momento les decía que el CBD es el componente terapéutico, el THC es el psicotrópico, es decir, el que prefiere quien usa la marihuana de forma recreacional. Aunque aquí nos explican que combinando ambos componentes se logran diferentes efectos. Por el genoma de la planta, hay plantas altas en THC, bajas en CBD, hay otras que son altas en CBD, bajas en THC. Claro, así que para diferentes dolencias es bueno también estudiar un poquito qué planta te iría bien. O sea, nosotros estamos en un proceso estamos solicitándole al Ministerio de Salud Pública ser un club de autoabastecimiento de cannabis para nuestros pacientes. Entonces nosotros hemos ingresado un pedido formal al Ministerio de Salud para que nos conceda la personería jurídica de un club como cualquier otro club que puede haber en la sociedad. El fin de nosotros no es ocupar un lugar en el mercado de la medicina del cannabis. Nuestro fin es precisamente el autocultivo y que la gente pueda autoabastecerse, ya sea de forma colectiva o de forma individual. Como ven, para un paciente que busca probar si la medicina canábica sirve para aliviar sus dolencias, no es difícil encontrar un proveedor. En Ecuador hay muchos, aún antes de que el Código Orgánico de la Salud sea votado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Un amigo me pasó el número de un doctor y lo pude conseguir, lo compré. Augusto consiguió el cannabis para su hijastra, una chica de 15 años diagnosticada con epilepsia. Él y su esposa dicen que antes de saber que el cannabis existía, se enfrentaban a un problema enorme. Y no se refieren a la epilepsia de la chica, sino a las medicinas recetadas por los médicos que la atendían. Porque los anticonvulsivos no evitaban las convulsiones. Más bien hicieron la desmejoraron poco a poco. No podía sostener su comida, no podía comer, vomitaba, se mareaba, no podía mantener una conversación coherente con sus personas, sus amigos, se aisló totalmente de sus amigos, no podía estudiar, ni siquiera sostener la cucharada de sopa para llevársela a la boca. Mi hija es una buena chica. Sí, dicen que puede causar dependencia, pero hasta a veces se olvida de tomarlas. Uno tiene que estar atrás diciendo, oye, tienes que tomártelas. Adicción. Hay fármacos que también causan adicción, claro. Y sin embargo nadie lo dice. Eso a nadie le importa. Claro. A los doctores no les importa. Pero esto no. Nosotros somos padres y lo hacemos con todo el amor del mundo y lo que nos importa es la estabilidad emocional y física de nuestra hija. Sobra decir que como no está normado por ninguna ley, estos productos no tienen ni registro sanitario ni control de calidad estatal, ni los tratamientos están supervisados por un médico de cabecera. Sí, hay médicos interesados en el tema, pero también para ellos hay restricciones a la hora de querer hacer una investigación seria. Y es una desgracia para el país, porque teniendo una serie de cosas que investigar en nuestro propio medio, porque no es solamente que se trate de ver cuál es el efecto de los cannabis en otros lados, sino qué ocurre con nuestras propias plantas, con nuestras propias producciones. Exista inhibición por parte de las leyes actuales. Eso quiere decir que si ustedes en este instante quisieran conseguir un grupo de control, hacer diferentes experimentos sobre cuál planta, en qué condiciones funciona más o menos, eso no lo pueden hacer. No se lo puede hacer. El doctor Plaza es el médico del que hablaban estos esposos, el que dio la charla en el Colegio de Médicos y cuyos argumentos los convencieron de probar el cannabis medicinal. Él es inmunopatólogo y dice que la evidencia científica existente alrededor del mundo confirma que hay componentes de la planta del cannabis útiles en el tratamiento de varias enfermedades.
los cannabinoides actúan en los receptores que tienen nuestras células nerviosas, pero también se ha detectado que a nivel de la piel, a nivel de la grasa, del tejido graso, a nivel de páncreas, a nivel de hígado, hay una serie de receptores que captan a la sustancia química y en ellas hacen diversos tipos de efectos, porque no es solamente un efecto nervioso, hay un efecto endocrino en todo el sistema hormonal y hay un efecto en el sistema inmunológico y hay en las células totalmente de nuestro cuerpo diversas formas de actuar. De hecho, la discusión ya no se centra en si el cannabis medicinal puede ayudar o no a aliviar algunas enfermedades, porque la evidencia científica demuestra que sí, que hay personas que pueden beneficiarse. Incluso ya hay algunos medicamentos con una base de cannabis aprobados para su uso en los Estados Unidos. La razón real de la polémica tiene que ver con si estamos preparados o no como país para manejar lo que traería consigo una eventual legalización de productos hechos con cannabis. Lamentablemente tenemos dos problemas. El primero es que esta ley está buscando aprobar la siembra, cultivo e industrialización de la marihuana, es decir, se va a producir de manera masiva e industrial en el país, lo que va a desbordar el mercado con la cantidad de marihuana que se va a producir. Y por otro lado, el factor que creo que influye aquí en Ecuador es el hecho de que no hay confianza en las autoridades. En Ecuador descubrimos que más de 12.000 medicamentos habían vencido en bodegas que el Ministerio de Salud, lamentablemente, y el IES no supieron controlar. Entonces, ese mismo Estado que no es capaz de administrar los medicamentos va a poder controlar que las farmacias, los productores, los médicos trabajen en regla solamente vendiendo esta marihuana producida masivamente, exclusivamente a pacientes. Hay que dudarlo. Y esas dudas no son solo suyas. Y el reto, más allá de ponerlo en una normativa, está en ver cómo se lo implementa. ¿Tenemos la estructura como Estado para hacerlo? Diego Tipán es subsecretario de Seguridad Ciudadana y se refiere a este tema con un tono prudente. Prefiere responder con preguntas a las inquietudes sobre si Ecuador podrá manejar o no el cannabis medicinal. ¿Tenemos casas farmacéuticas en el Ecuador dispuestas a hacer esta producción? Después de esto vendría la comercialización del fármaco. ¿Cómo se va a comercializar este tipo de fármacos? ¿Cómo a través del sistema de farmacias que tiene el Ecuador se va a distribuir esto? ¿Cómo se va a registrar la venta de este tipo de fármacos? De ahí los médicos. Los médicos tienen el entrenamiento suficiente para recetar este tipo de fármacos. Y como último paso, el consumidor. Es decir, como consumidor, ¿estarías dispuesto a consumir un producto que viene de la marihuana? Yo me atrevería a pensar que existen muchas empresas, hemos tenido el acercamiento de algunas que están interesadas, que ya producen esto en otros países y que estarían interesados en poner plantas de producción aquí en el país. ¿La gente podría ir a la farmacia y comprar cannabis? Con una prescripción médica. ¿Sería un medicamento sujeto a fiscalización y control? Totalmente como es la morfina, por ejemplo, pero eso depende de que la Autoridad Sanitaria Nacional, que es el Ministerio, nos defina si va a ser para uso hospitalario o para uso hospitalario y privado. ¿Cómo funciona esto de un medicamento sujeto a fiscalización? Por ejemplo, ¿cómo vamos a garantizar que una farmacia diga que ha vendido 30 cannabis medicinales y en realidad ha vendido 50 por debajo de la mesa? ¿Cómo se hace? Nosotros tenemos el llamado control nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y hacemos control del recetario. Entonces, con eso evaluamos y verificamos si realmente se ha vendido la cantidad de medicamento que corresponde, cuánto ingresó y cuánto salió del mismo y quién lo recetó. Entonces, esas son los medicamentos llamados sujetos a fiscalización. Es decir, que en caso de que finalmente el Código de la Salud sea aprobado, la producción formal, legal del cannabis medicinal no sería inmediata. Harían falta licencias, permisos, revisiones, protocolos. Aunque quién sabe, también podría ser que la Asamblea no lo apruebe, que toda esta polémica se olvide y que el tema en Ecuador continúe siendo un tabú.
No se mueva, conozca la historia de una madre que lucha por sobrevivir. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. María Herrera padece de mieloma múltiple, un tipo de cáncer poco común que afecta al sistema inmunitario. Ella requiere de lenalidomida, un medicamento vital para extender su tiempo de vida. Sin embargo, el Estado le ha negado esta medicación, ya que no consta dentro del cuadro de medicamentos básicos del Ecuador. Sus hijos han emprendido una lucha para exigir al sistema de salud que le prescriba lo solicitado. Lo que María está implorando sí se cumplió en otros casos en donde existe evidencia de la mejora en los pacientes al tomar la medicación. Este es el testimonio de una madre que únicamente suplica vida al Estado. El transcurso de la vida nos ha enseñado que desde que nacemos, nuestros padres son quienes nos cuidan, nos protegen, nos alimentan y velan por nuestro bienestar, al menos hasta que podamos hacerlo por nuestra propia cuenta. Pero llega un momento en el que los roles cambian, la mayoría de los casos cuando nuestros padres son mayores, y son los hijos quienes los vuelven a cuidar, tal como lo hacían ellos desde un inicio. Aunque no todos los casos suceden de la misma manera. Daniela es una joven cuya madre aún no alcanza la tercera edad, pero padece de una enfermedad catastrófica que no tiene cura. Y ahora es ella, junto a su hermano, quienes velan por su salud cada día. María Romero tiene 55 años, es odontóloga y padece de mieloma múltiple, un tipo de cáncer que afecta al sistema inmunológico y deja las defensas en cero. Este video lo envió su hijo y son las únicas imágenes que tendremos de ella en este reportaje, porque ni siquiera su familia ha tenido contacto con ella en más de 6 meses. Cualquier infección podría ser mortal y es por eso que se encuentra en fase de aislamiento. Quien habla por María ahora es su hijo Emanuel, que ha vivido de cerca la enfermedad diagnosticada en 2015, cuando los síntomas apenas indicaban un fuerte dolor de espalda. Entonces, a raíz de eso, decide solicitarle una resonancia de columna y ahí encuentran una lesión. Entonces, en base a eso, empezó el proceso de investigación para llegar con la enfermedad. Mieloma múltiple fue el diagnóstico que indicó uno de los médicos tratantes del Hospital Carlos Andrade Marín en Quito. Una enfermedad catalogada como catastrófica e incurable, que afecta a las células plasmáticas que son las encargadas de producir anticuerpos para combatir infecciones, bacterias, virus y otras enfermedades. El tratamiento de esta enfermedad a María le ha causado dolores extremadamente fuertes en sus piernas. Siente adormecimiento y calambres y apenas puede estar de pie un par de minutos. Debe estar siempre acompañada por uno de sus hijos. Paola Leone ha estudiado el mieloma múltiple durante años. Desde 2010 ha coordinado la red iberoamericana conformada por 16 países para la investigación de esta enfermedad. Explica que esta patología es tan compleja que ni siquiera existe suficiente información a nivel nacional. Sin embargo, nos permite comprender un poco más del cuadro médico. Bueno, los pacientes se van a caracterizar por tener muchas infecciones, tienen problema de los riñones, observas que tiene alteraciones de calcio asociado a huesos y por eso la explicación de por qué se le fracturan los huesos. Por lo tanto, hay que controlar todos esos órganos y eso lleva a que haya tratamientos complejos en el que no solamente aplicas una droga en concreto, sino que tienes que dar un conjunto de medicamentos para poder tratar todo el daño.
que en general es una afectación bastante grande. Así fue como empezó el calvario para María, quien fue internada en el HCAM para iniciar con quimioterapias. Pero también se dio inicio a un cambio de vida para la familia. Largas jornadas con tratamientos en hospitales, cargar docenas de medicamentos a toda hora. Y lo más doloroso, ver a un ser querido atravesar una enfermedad sin cura. El mieloma múltiple se caracteriza porque te da dolores que son incapacitantes, son unos dolores terribles. Yo los viví con mi madre. Muchos pacientes se diagnostican porque tienen daño renal, tienen insuficiencia renal de reciente aparición que no saben por qué. Esa es otra de las maneras en las cuales los pacientes debutan. Principalmente esas son las dos formas en las cuales hay el debut del mieloma múltiple. Después de 1 año y medio de tratamiento, desaparecieron los signos y los síntomas del cáncer, lo que se conoce como remisión completa. La siguiente etapa era someterse a un trasplante de médula ósea. En mayo de 2018, María fue derivada a Salk en Guayaquil, porque es la única institución avalada en el país para realizar trasplantes de médula ósea. El procedimiento fue todo un éxito, pero los 10 días posteriores fueron de alto riesgo, porque como es común, las defensas del organismo bajan totalmente y debe pasar por lo menos hasta 3 meses para que se vuelva a recuperar la inmunidad. Su hijo comenta que ese proceso es casi como volver a nacer. Por ejemplo, le puede volver a dar varicela, le puede volver a dar sarampión, le puede volver a dar rotavirus, le puede volver a dar todo. Le vuelven a vacunar. De hecho, toda la comida tiene que comer cocinada, ella come todo cocinado. Hasta este momento el cuadro parecería estar bien, pero es aquí cuando empieza nuevamente una odisea, porque María Herrera está en la fase de mantenimiento y debería recibir una medicina que es la indicada para evitar que la enfermedad regrese y recaiga. Pero el Estado ecuatoriano no ha podido proveérsela. Hablamos de la lenalidomida, un medicamento aprobado y estudiado por diferentes organismos médicos internacionales, como la Administración de Medicamentos y Alimentos, por sus siglas en inglés FDA, el Instituto Nacional del Cáncer o la Agencia Europea de Medicamentos, los cuales han revelado que la lenalidomida es el fármaco indicado para la fase de mantenimiento del mieloma múltiple. El problema es que esta medicación no se encuentra en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, y es por esta razón que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no puede entregar el medicamento. Mientras tanto, María es tratada con talidomida, un fármaco que sí consta en el cuadro básico y que cumple parcialmente la misma función que la lenalidomida, pero es mucho más tóxico y ha causado daños irreversibles en su sistema nervioso. Por ejemplo, mi mamá no puede pasar más de 20, 30 minutos de pie porque le empiezan a doler. Por eso mi mamá tuvo que jubilarse siendo una profesional de 55 años con excelente pronóstico. Tuvo que jubilarse por incapacidad, por estos dolores que provoca la medicación que está tomando. Los efectos adversos de la talidomida llevaron a los médicos del HCAM y de Solca a prescribir y solicitar la lenalidomida como fármaco no sustituible para que María pueda continuar con el tratamiento. El doctor tomó la decisión de ofrecerle el tratamiento con lenalidomida en base a que ella ya recibió tratamiento con talidomida durante su pretrasplante desde el 2006 y claro, ya tenía efectos colaterales evidentes de la talidomida porque en el informe médico de ella ya tenía neuropatías manifiestas. Entonces, si ella tenía neuropatías, la posibilidad de que ella incremente sus neuropatías después del trasplante al regresar a la talidomida, pues era evidente. Por eso, el doctor prescribió a CAM lenalidomida y nosotros le ofrecimos ese tratamiento. Sin embargo, el HCAM nunca dio respuesta ante la prescripción de la medicación. Con el tiempo corriendo en contra de la paciente, en agosto del 2018 la familia impuso una acción de protección con medidas cautelares en contra del IES, del HCAM y el Ministerio de Salud Pública para que de forma urgente se le otorgue el medicamento. No estamos iniciando esta acción de protección o no la presentamos por un tema de legalidad, sino por un tema de consagrar derechos en la Constitución y que esos derechos no sean violentados.
Entonces, al estar consagrados, se violentaron, es evidente, porque ella no está recibiendo una atención oportuna, no está recibiendo una atención eficaz. El estado de salud de María parece no haberle importado a la jueza, porque negó la acción de protección argumentando que no existe suficiente literatura médica que pruebe la eficacia del medicamento. Tampoco le convencieron las publicaciones de organismos internacionales que avalan los efectos de la lenalidomida en casos como este. Visión 360 va a mostrar cómo este medicamento sí es efectivo. Víctor Morillo es un militar retirado de 75 años que padece la misma enfermedad que María desde el 2013. Realizó su tratamiento en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas e inicialmente le prescribieron talidomida, pero de igual manera los efectos adversos empezaron a causarle molestias. Me comenzó a amortiguar las piernas, a paralizarme las piernas, las manos, a no tener fuerzas en las manos y a no tener fuerzas en los pies, no podía estar de pie. Peor caminar, ya le digo entonces. En 2016, Víctor también acudió a acciones legales para obtener la lenalidomida, porque de igual manera se la negaron en un inicio. Pero en su caso, tuvo mejor suerte que María, porque le prescribieron la medicación de forma indefinida. Con el tiempo, Víctor empezó a mejorar paulatinamente, tanto que ahora es autosuficiente para realizar sus actividades. Ha recobrado su vida. ¿Cómo cambió su estilo de vida una vez que empezó a tomar la lenalidomida? Gracias a Dios que le digo que lo largo por mí mismo, pues, en mis actividades. Puedo caminar no muy rápido, despacio, todo. Puedo manejar. Que voy al hospital militar a ponerme a hacer el tratamiento que me mandan, manejando yo mismo todo. Entonces, tengo independencia de actividad. María Mercedes Leiva es la hematóloga que ha prescrito la lenalidomida a más de 6 pacientes con mieloma múltiple, entre ellos Víctor. Ha tenido que enfrentar a la justicia varias veces para solicitar el medicamento y afirma que el camino para obtener esos resultados no ha sido nada fácil. Los protocolos y la investigación de las enfermedades catastróficas, graves, oncológicas, hemato-oncológicas, crece exponencialmente y, sinceramente, ahora en nuestro medio estamos frente a una problemática muy grave, porque nosotros nos tenemos que regir al cuadro nacional de medicamentos que son del 2014. Sí, los protocolos se actualizan semestralmente, anualmente. Estamos en el 2019, entonces someternos a un esquema o a un cuadro básico del 2014, sinceramente no es dable. La doctora Maldonado, de Solca, comparte una opinión similar sobre las limitaciones actuales que presenta el cuadro básico de medicamentos. Desgraciadamente hay muchos medicamentos que no están dentro del cuadro básico y que son terapéuticas actuales y que están ofreciendo muy buenos resultados. Si tú lees también las guías internacionales, dicen que hay mucha limitación de hacer llegar esos tratamientos, sobre todo en los países en desarrollo como es el nuestro, por el alto costo de las moléculas igualmente. De lo que nos damos cuenta es que el Hospital del IES lo que busca es ofrecer la medicina de menor costo. Y esta es la muestra. Según el cuadro de fijación de precios de medicamentos del Ministerio de Salud Pública, 100 miligramos de talidomida, que es la medicación que recibe María, cuesta $1.18, mientras que 15 miligramos de lenalidomida que recibe Víctor puede llegar a costar hasta $645. Si multiplicamos ese valor por todo el tratamiento, hablamos de aproximadamente $13,000 mensuales. Si tú me preguntas por costo, pues siempre me voy a ir por la talidomida.
Pero si tú me preguntas por beneficios, me voy a ir por la lenalidomida porque es lo que mejor efecto está ofreciendo en todos los pacientes. ¿Usted cree que el costo de la medicación puede ser un factor para que no se les sea entregado? Me parece que es evidente el costo, ¿no? Es decir, incluyeron en el cuadro básico de medicamentos que no necesariamente son buenos, eficaces y que sirven a los pacientes, sino medicamentos que por su costo pueden mermar la eficacia, ¿no? El destino de María aún es incierto. Han apelado a la acción de protección y están a la espera de una nueva fecha de audiencia. Mientras tanto, las instituciones del sistema médico discuten sobre quién estará a cargo de la compra de la medicación. En este sentido, si requisiera de un medicamento para continuar con su tratamiento en Solca, lo tendría que pedir Solca al IES. De esta manera no se lo ha hecho. Y la otra vía que tomó la paciente es solicitar a través de un juzgado que se le entregue el medicamento. En este caso se judicializó y tendríamos que esperar la sentencia del juez. Si es que fuere favorable a favor de la paciente, nosotros tendríamos que admitirlo e incluir la compra del medicamento. Nosotros seguimos en control del paciente, pero ya su mantenimiento lo puede manejar su unidad de origen. De hecho, por todo lo que incluye ello, tendría que ser manejado por su hospital de origen. Como se ve y se escucha, la vida de María depende de la resolución de trámites y procedimientos entre hospitales. Y mientras se ponen de acuerdo, en su casa, con sus hijos, es atendida con lo que el Estado le ofrece. Visión 360 sigue trabajando en sus investigaciones y en su producción para lograr un periodismo de alta calidad. ¿Quieres saber en qué nuevos temas estamos trabajando? Aquí, un adelanto. Innegable es que durante los últimos años la imagen de la función judicial ha cambiado. 56 edificios nuevos, 17 remodelados, otros readecuados. Eso se hizo para darle al usuario mejores instalaciones y servicios, aunque la justicia siga tomándose su tiempo y tenga los enredos de siempre al momento de resolver los casos. Pero hay modernidad, comodidad para el usuario, elegancia. No se ha escatimado en gastos y costos. Sin embargo, hoy hay una nueva alerta de corrupción sobre esas obras que le han costado 320 millones de dólares al país. Fueron diseñados en sitios específicos, con grupos específicos de contratistas. Y se estima que muchas de estas construcciones de sobreprecios, llegando a extremos, están hasta en el 60%. Y lo que hoy generan son problemas y más gastos. Hay humedades, hay problemas de lluvia, hay filtraciones por el tipo de losa que tuvieron en la construcción. Hoy, la función judicial lo que más tiene es espacios. Algunos edificios de 3.000 metros cuadrados cuentan con apenas 10 funcionarios. La injusticia dentro de la función judicial es evidente. La otra cara de la moneda. En provincias donde los delitos son más graves, la infraestructura es deficiente. Particularmente yo he tenido que traerme aire, porque si no me muero del calor, es incómodo. En un país donde se requiere ahorro, sobran los espacios, pero se paga arriendos. Llegó al país sorpresivamente. No lo esperaban sus fans o un escenario. Su comité de bienvenida fueron indígenas amazónicos afectados por Chevron. Roger Waters vino a ver y no tocar.
Compañero, don Alex, sí. La piscina está para allá. I have seen much evidence and many photographs of these toxic pits. I know what they're like. I have been following this story for many years. El ex líder de Pink Floyd y mítico creador del lado oscuro de la luna habló en exclusiva para Visión 360. Well, what do they think I'm posing? What do they think I could possibly gain out of pretending to care? Well, they think I'm pretending to care about these people, or to care about human rights, or to care about anything. Maybe there are people who don't care about anything, and so they find it difficult to accept that there are people in the world who do care about things. Gracias por acompañarnos cada domingo, dando valía a este derecho humano que es la información. Nuestro oficio es seguir el cauce de los hechos y no dejar de cuestionar para acercarnos lo más posible a la verdad. Visión 360 quiere seguir haciendo periodismo con ética y responsabilidad. Un abrazo. Seguimos adelante.